es que son videos que después se pueden aprovechar. El tema que habíamos comentado para el día de hoy era acerca de los profetas, ¿se acuerdan? Entonces, como siempre, pues es muy, muy interesante, porque al final de cuentas, hablar de profetas, pues es muy, muy grande, es un ministerio muy, muy tremendo, ¿no? Pero vamos más o menos recordando cómo es que estamos haciendo una línea de estudio para esto. Hermana Silvia, tu micrófono refleja mucho sonido. Ok, déjalo. A ver, en la parte de hasta abajo, si lo puedes silenciar. Si no, yo lo silencio desde aquí, pero el problema es que lo he hecho después. Tenía prendida la impresora, ¿todavía se oye? Sí, sí se oye. Ay, entonces mi teléfono no sirve. Hay que cambiarlo por otro. ¿Por qué? Ahí está, ya lo callaste. Muy bien. Ok, entonces les comentaba yo acerca de la línea de pensamiento que vamos siguiendo de todo esto. Miren ustedes, la idea es regresar a las escrituras, porque en un momento dado, cuando nosotros estamos estudiando y preparándonos para servir al Señor, pues sí tenemos que tener en cuenta que lo debemos de servir como a Él le gusta, no como es nuestra opinión. Y pues también hemos podido ver por experiencias pues que todos compartimos, que muchas congregaciones están haciendo cosas raras, ¿sí? Entonces, por eso comenzamos hablando de los principios que los hermanos protestantes publicaron allá en los años de 1500 y tantos, ¿se acuerdan de los 5 solas? Dígame. Y también, pues, estudiamos un poquito, a una forma súper acelerada, pues, un panorama general de historia, en el entendido de que nosotros ahorita, en este momento, pues estamos suponiendo que estamos en los finales de los tiempos, y mucho ha recorrido la iglesia con anterioridad. Aquí el detalle es que parece que todo se nos está juntando ahorita, ¿no? Y bien, luego hablamos de los apóstoles, porque pues ahorita tenemos bastantes problemas con los que se dicen ser apóstoles. La Biblia nos previene de ello, pero abordamos un tema bastante interesante, que es el ministerio apostólico. Claro, de todos estos temas, pues hemos hablado poquito. Hay muchísimo que decir, pero lo estamos haciendo nada más en el contexto de lo que necesitamos, no es un estudio a profundidad. Así que si ustedes tienen preguntas o tienen comentarios, pues podemos tratar de retomarlo, podemos profundizar. El caso es que todo esto nos sirva como una guía para saber cómo y qué dirección debemos de tomar como congregación. ¿Amén? Amén. Bien, ahora, cuando hablamos del ministerio apostólico, surgieron dos situaciones muy interesantes, porque por una parte nos dimos cuenta que encontrar propiamente a un apóstol, pues es difícil. No debe de ser imposible, ¿sí? Aunque no veamos apóstoles como tales, y que en su mayoría cuando nos topamos con los que dicen ser apóstoles resulta que son una calamidad, no debemos de dudar de la escritura, ¿sí? Si nosotros pensamos que hoy en día están vigentes las sanidades, están vigentes los ministerios como el de pastor, como el de maestro, como el de evangelista, también debemos de creer que está vigente el ministerio del apóstol. Pero bueno, al final de cuentas, estuvimos platicando algunos puntos principales de cómo distinguir a un apóstol de un falso apóstol, y pues nos quedamos con la idea de que de entrada un apóstol no presume serlo, ¿verdad? Ni tampoco ocupa su lugar para ponerse hasta arriba de la iglesia, ¿no? Normalmente los apóstoles son los más sufridos de todos, y es muy probable que los encontremos más en las zonas de persecución
que en las zonas cómodas o relativamente cómodas como lo es Ciudad de México, ¿no? Ok. Ahora, la cuestión del apóstol surgió por una necesidad de autodefensa, porque ustedes saben que parte de las doctrinas que han salido en la actualidad, como la doctrina esta de la cobertura, pues nos tratan de indicar de que cada persona pues tiene que estar, o cada iglesia tiene que estar bajo la cobertura o bajo el mando de alguien más grande, y nos señalan el apóstol, ¿sí? Entonces, pues allí se empieza a perder la idea bíblica de que la cabeza es Cristo, porque tenemos otra vez un intermediario. Acuérdense que en el Nuevo Testamento se retira completamente la idea del sacerdocio levítico, donde el sacerdote era un intercesor. ¿Sí? Si uno quería llegar a Dios, necesitaba uno del sacerdote. Entonces ahora nosotros tenemos un libre paso al lugar santísimo, y con eso, pues francamente los sacerdotes quedarían excluidos. Estamos nosotros delante de Dios como hijos. Pero al mismo tiempo, el Señor nos dice que hay una cuestión de que nosotros tenemos un sacerdocio. ¿Por qué? Bueno, porque buena parte del oficio sacerdotal, pues lo llevamos ahora nosotros. Nosotros somos los que servimos al Señor, los que servimos en el santuario. Y en este caso, ahora, si nosotros quedamos en medio de alguien, pues es o de los hermanos más pequeños o de plano de los inconversos. Pero en nosotros hay un real sacerdocio, y es el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, cuando hablamos de los apóstoles, a mí me pareció muy importante que destacáramos que no necesitamos precisamente tener un apóstol hasta arriba, sino que nosotros estamos siguiendo las instrucciones dadas por los apóstoles, ¿sí? Desde los primeros tiempos. Acuérdense que en un momento dado, lo que nosotros estamos haciendo es seguir lo que está en la Biblia, ¿sí? Entonces, pues los apóstoles, los que están en la Biblia, ya dejaron una serie de instrucciones, y nosotros estamos siguiendo esas instrucciones. En ese sentido, nosotros podemos cumplir con un ministerio apostólico, aunque no haya apóstol, ¿sí? Hago la pausa. ¿Hasta ahí queda claro? Oiga, hermano, yo antes pensaba que el apóstol era el que iba a los lugares y plantaba una iglesia, levantaba una obra. A ese se le llamaba apóstol, pero ahora como han mezclado aparte de eso, o no entiendo la verdad, porque, o sea, ¿quién lo designa? Como dice usted, o sea, es por el testimonio, ¿no? Por la forma de él llevar la palabra. Pero entonces la gente que está abajo y lo nombra, o él se autonombra apóstol. En realidad, quien nombra al apóstol o apóstoles tiene que ser el Señor. Acuérdense de la palabra, realmente son muy pocas palabras, para muy pocos versos los que hablan de esto, ¿sí? Pero vamos a retomar en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 se da la lista de los ministerios, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Y en el pedacito donde dice que él mismo constituyó, en ese momento nos está dejando entrever que está en la mano del Señor Jesús. En el 4:11. Así es, Efesios 4:11 dice, y él mismo, o sea, Jesús mismo, constituyó a unos, y entonces ya él es el que da el escalafón, ¿no? Bueno, esa parte la entiendo, ¿no? La parte donde el Señor Jesús es el que da, ahora sí que esa bendición, pero yo me refiero aquí terrenal, o sea, eso es lo que se ha perdido, ¿no? El saber que quien lo nombra es el Señor Jesús. Y aquí en la tierra, pues es el hombre, ¿no? El que le da el título, aún sin serlo. Sí, sí, así es. Miren, en realidad nosotros, como humanos, como seres humanos, y además de una cultura occidental, ¿sí? Porque no vivimos en el oriente, sino del lado de Europa y de América, en el occidente, tenemos siempre una visión muy dada a nombrar a la gente por puestos, por jerarquías, ¿sí? Entonces, nosotros siempre queremos identificar a alguien,
De por sí ya era un problema en el Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, la gente quería ver a Dios, y Dios se muestra como el Dios invisible. Dios se muestra como el Dios del que no podemos hacer imagen. Nosotros tenemos esa tendencia también, queremos ver, queremos hacer una imagen. Y el apóstol Pablo lo dice en Corintios, dice, hicieron la gloria de Dios en semejanza de hombres, ¿sí? Entonces, nosotros somos los que queremos ver a alguien y clasificarlo, ¿sí? Tan solo piensen la locura que se avientan los científicos de ponerles nombres extravagantes a cada cosa que ya ha sido creada, ¿sí? Un gato es un felidus simpaticus, si ustedes quieren, pero le ponen una clasificación y con eso se avientan allí ellos como si ellos hubieran creado ese ser y dicen, yo lo descubrí. En fin, el ser humano es así. Entonces, queremos nosotros voltear a ver a un hombre y decir, ese es el apóstol, ¿sí? Ese es el pastor, ese es el evangelista. Y no está malo el identificarlo. El problema es la manera en la que nosotros nos ligamos a ese individuo. En este caso, nos fanatizamos de los hermanos en vez de voltear a ver a Cristo. Y es una tendencia de la iglesia. Acuérdense, unos decían, yo soy de Pedro, otros soy de Pablo. Entonces, es un problema nuestro. Yo francamente creo que si nosotros identificamos a un hermano con un ministerio, en vez de decirle ese cargo, mejor deberíamos de hacerle caso y apoyarlo en ese ministerio, no hacerle la barba diciéndole el nombramiento, ¿no? Cuando trabaja uno en distintos oficios, es muy curioso porque en cada lugar existe la vanidad. Va uno a lugares donde hay que hacer trámites y gestiones, todo mundo es licenciado, ¿sí? Y les gusta que los busquen y les digan licenciado fulano, licenciado sultano. Va uno en lugares que tienen que ver con cuestiones de finanzas, con cuestiones de contabilidades, todo mundo es contador. Y si va uno a un lugar donde todos son computadoras y demás, pues todo el mundo es ingeniero. Y por eso es que a los ingenieros se burlan y dicen, es ingeniero diésel. ¿Cómo ingeniero diésel? Pues sí, diésel que es ingeniero, ¿no? Pero bueno, entonces en este caso el apóstol, yo pienso que cuando un apóstol o cualquier ministerio dice, yo soy tal, ¿sí? Que alguien dijera, yo soy pastor, yo soy apóstol, tiene que decirlo verdaderamente con mucho temor y temblor, porque el lugar no es para ponerse arriba, es para ponerse abajo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, yo soy tu papá o yo soy tu mamá. Este señor Héctor Suárez hizo una caracterización donde salía una mujer intransigente y le gritaba al hijo, porque soy tu madre. ¿Se acuerdan de ese personaje? Entonces, ¿de qué le sirve o en qué momento una madre puede argumentar ser una madre? ¿Para proteger? ¿Para saber que ella está detrás de sus hijos, que pueden tener confianza en ella? ¿O para imponerse? Y lo mismo un padre, ¿sí? Y si nosotros vemos al Señor Jehová como un padre, Él no se nos impone como padre, sino que nos llama en amor. Entonces, si nosotros ocupamos el cargo para manifestar una cuestión de dominio, estamos haciendo mal. Entonces, en ese sentido, reconozcan ustedes que la mayoría de las veces que un pastor dice, yo soy el pastor de la iglesia, y por lo mismo un apóstol o un profeta dice, yo soy el profeta, yo soy el apóstol, la mayoría de las veces se están haciendo un abuso del cargo.
Ya les he comentado que en mi opinión bastaría con que fuéramos hermanos. Amén. Amén. Ahora, la cosa del apóstol está en que pues las organizaciones actuales han querido verse muy bíblicas y entonces pues los movimientos de tipo Pentecostés pues ya no ocupan cargos de tipo administrativo, como podría ser superintendente o intendente pues que podría ser superintendente regional, algún nombrecito de esto, sino que de plano ocupan ahora nombramientos bíblicos. Entonces, si una iglesia ya tiene una iglesia hija, pues ya el pastor ya no le cuadra ser solo pastor. ¿Sí? En fin, ¿cuántos de ustedes vieron la película de Piratas del Caribe? Yo no. Yo. Usted sí la vio. Ah, muy bien. Está bien. Pues miren, les voy a platicar rápidamente. En la película, el pirata principal, Jack Sparrow, pretende robarse un barco. Y él reclama ser el capitán, y cada vez que le hablan y le dicen Jack, él dice Capitán Jack Sparrow y reclama su lugar. Pero cuando se enfrenta al otro capitán, que le lleva ventaja, porque es el que tiene el barco, el que tiene los hombres, el que tiene todo, le endulce el oído y le dice que si él lo acepta dentro de su organización, ¿sí? y juntan más barcos, entonces ya no va a ser Capitán Barbosa, sino va a ser el Comodoro Barbosa. ¿Sí? Porque en la línea de mando de las naves, de los barcos, pues el Comodoro está por arriba del capitán. ¿Sí? Entonces una cosa similar sucede en la iglesia. Si un hermano disipula una cantidad de otros hermanos, de ovejas más pequeñas, pues él quiere ser pastor. Pero si un pastor tiene por debajo a 2 o 3 pastores, o 2 o 3 que llevan el alimento a más hermanos, pues ya no les satisface ser pastor. Quizás sería obispo, ¿sí? Pero en la línea de mando que aparece en la Biblia no es el obispo. El que está arriba es el apóstol. Pues sí, entonces se toman el puesto de arriba precisamente para tomarlo. ¿Sí? Pero bueno, ahora, comenta el hermano Jonás, ¿cuáles serían las diferencias entre un apóstol y un obispo? Bueno, la semana pasada estábamos comentando acerca del ministerio apostólico, que en la Biblia se ven reflejados 2 niveles ministeriales. Un nivel ministerial está precisamente en el momento en el que uno participa en una congregación. Sus deberes se limitan a la congregación. Pero otro nivel es cuando es parte de un grupo que de alguna manera está apoyando y ministrando a varias iglesias. ¿Sí? Entonces, ahí es donde radica la diferencia entre el apóstol y el obispo. Porque el obispo, pastor o anciano, que es lo mismo, ¿sí? Obispo, pastor o anciano, es un ministro encargado de cuidar, de pastorear y de supervisar a la congregación local. ¿Sí? Y en cambio un apóstol, pues es precisamente una persona enviada, ¿sí?, a varias congregaciones y que está llevando bendición a varias congregaciones. ¿Sí? Claro, en este caso además el apóstol pues ha visto al Señor, tiene una relación con el Espíritu Santo, una guianza del Espíritu Santo, y además pues está plantando iglesias y está respaldado por dones y prodigios. Entonces ahí es donde la brecha se hace más grande, porque un hermano obispo, anciano de una congregación,
pues puede ser encargado a ir a otra congregación y pues echarles la mano. Vamos a suponer que mandamos a la hermana Rita a comunidad, ¿sí? Como anciano de la iglesia, ella les va a participar en la administración y está saliendo de su localidad para ir a otra congregación. Pero no por eso en ese momento se está convirtiendo en un apóstol, ¿no? No, simplemente es un obispo que va de refuerzo. En este caso el apóstol, pues ese ya tiene otro peso completamente diferente porque él cuenta con un respaldo muy fuerte, sobre todo si consideramos las señales y los prodigios que se manifiestan. Hermano Alejandro, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, aquí estamos. Qué bueno, gloria a Cristo. Llegando, pero llegando. Eso, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, pues queda más o menos clara la diferencia entre apóstol y obispo, hermano Jonás. Sí, pastor. Muy bien. Bueno, entonces, ahora vamos avanzando un poquito más porque vamos a comentar que el ministerio apostólico funciona con muchos hermanos que más allá de tener una función local, pues empiezan a cumplir una función ya pues de más iglesias, ¿sí? Y van, en este caso, precisamente como de parte del Señor. Allí digamos que la marca fundamental del ministerio apostólico, pues es precisamente la enseñanza para afirmar a las iglesias que son más jóvenes, que son más nuevas, ¿sí? Por eso les comentaba yo la semana pasada, más o menos les dejaba yo entrever, que a querer y no, Shekinah tiene un ministerio apostólico, ¿sí? Es algo, vamos a decirlo, duro de cargar, porque la responsabilidad, pues tiene su parte fuerte, ¿no? Pero si el Señor nos lleva a colaborar con otras iglesias para afirmarlas, estamos siendo parte de un ministerio apostólico. No porque nosotros seamos apóstoles, en el sentido de Pablo, de Pedro, no, sino porque pertenecemos a un grupo al cual el Espíritu Santo está enviando a ser de utilidad a otras congregaciones, no solamente a la nuestra en particular. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Jorge, bienvenido, que el Señor le bendiga. ¿Sí nos escucha, hermano Jorge Jaramillo? Sí, ¿qué tal? Gloria a Dios. Supimos que estuvo enfermo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. Gracias Dios. Luego luego platica cómo estuvo. Lo importante es que está. Gloria a Dios. Pues sí. Ahora, vamos adentrándonos a los profetas. Vamos a un primer pasaje bíblico. Vámonos allá a Hebreos capítulo 1. Amén. Amén. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Quién nos lo lee, por favor? Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, allí vamos a encontrar un primer punto, que ha habido profetas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es un ministerio que está allí desde el principio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la línea del tiempo nosotros pusimos el año 0 en medio y dijimos todo lo que está atrás es antes de Cristo y lo comparamos, lo equiparamos al Antiguo Testamento? Y después pusimos el año 0 hacia adelante, después de Cristo, y lo equiparamos al Nuevo Testamento. En este caso, el ministerio del apóstol aparece precisamente en el Nuevo Testamento. No vamos a encontrar nosotros apóstoles en el Antiguo Testamento. Pero
En cambio, el ministerio del profeta lo vamos a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora, cuando vimos en el caso de los apóstoles, nosotros encontramos con que el significado fundamental de la palabra apóstol es uno que es enviado. Y ahí le podemos ir complementando y demás hasta llegar a la idea de un embajador. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Pero en el caso del profeta, el profeta funciona más bien como un mensajero. La palabra hebrea que se traduce como profeta es Nevim, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos que el Señor habla de la ley y los profetas, ¿sí? Toda la parte de los libros proféticos en el Antiguo Testamento, pues son precisamente los que corresponden a la clasificación de los Nevim, ¿sí? Los profetas. Y en este caso, los profetas no son precisamente, en la traducción, no son como enviados, sino más bien son los que llevan un mensaje, como mensajero, ¿sí? Ahora, el apóstol, como tal, dentro de su ministerio, pues engloba al profeta, ¿sí? Pero el profeta, pues es como que más de llamar la atención, porque la palabra que tiene es una palabra de revelación, ¿sí? Entonces es así como nosotros encontramos que el ministerio más grande en el Antiguo Testamento es el de los profetas, ¿sí? Cualquiera que llevaba un mensaje de parte del Señor, pues era un profeta. Y también vamos a encontrar con que estos mensajes pues se podían dar en el entendimiento o en el espíritu, ¿sí? De tal forma que podemos encontrar con que de repente ni el mismo profeta podía saber lo que estaba hablando o diciendo. Acuérdense del pasaje en donde Samuel unge a Saúl y le profetiza y le dice que cuando vaya de regreso a su casa se va a encontrar una compañía de profetas, ¿se acuerdan? Y entonces en un instante, pues vamos a decirlo de esta manera, se engancha en el mover de estos profetas que vienen alabando, que vienen profetizando, que vienen lo que podríamos llamar un trance, ¿sí? Un trance profético. Y pues de repente allí va también Saúl. Y la gente se asombra porque dice cómo también Saúl entre los profetas, ¿sí? Y es donde entendemos que para poder ver una profecía, pues se tiene que tener el acceso al espíritu, ¿sí? Si no se tiene al espíritu, pues ¿cómo se puede profetizar? ¿Ok? Vamos un momento a una palabra que está allí en Primera de Pedro 1. ¿Ven? Vámonos, por favor, a Primera de Pedro. ¿Qué versículo? Ahorita te digo, permíteme. No te digo que ando fuera de la cancha. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12, por favor. Yo, A ver. los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, ministraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén, gloria a Dios. Entonces, en esta cita nos habla
de los profetas del Antiguo Testamento. Y ellos lo que tenían precisamente era una revelación al respecto de lo que iba a venir. Entonces, aunque hay profetas en el Antiguo Testamento y hay profetas en el Nuevo Testamento, ¿sí? De todos modos se comparte la misma revelación. No es una revelación aparte, es una revelación sobre de lo mismo. Otra vez, somos nosotros los que de alguna manera, identificando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, le damos una connotación de cierta diferencia. Pero en la realidad, pues esto es lo mismo, ¿sí? Creo que está rebotando mucho el sonido con su micrófono, hermana Patti. Sí. Esta me está doliendo el oído. Se ven los puntitos de resonancia. Ahí está, gracias, hermano. Gloria a Dios. Sí, a veces tiene uno que tiene que ir adoptando la práctica, ¿verdad? De destapar el micrófono o de tenerlo libre. Ok, ahora, esta palabra que nosotros encontramos aquí, indudablemente nos deja la idea de que los profetas del Antiguo Testamento sabían lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Tiene que ser así. Por eso los evangelios y en general el Nuevo Testamento están llenos de citas de profecías del Antiguo Testamento. Es una secuencia de la misma profecía. No es diferente. Lo que es diferente es la situación bajo la cual se da la profecía. Porque ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre de cualquiera. Aquellos hermanos que fueron profetas, estamos hablando de Samuel, estamos hablando de Daniel, estamos hablando de Jeremías, recibieron el Espíritu Santo, ¿sí?, de una manera muy especial y muy particular. Y lo que hicieron en su ministerio, pues fue anunciar el plan revelado por Dios al respecto de muchísimas cosas de su tiempo, pero también del futuro, de lo que posteriormente iba a ser el Nuevo Testamento. Pero, ¿cuál es una de las profecías fundamentales que nos conectan a nosotros con el Antiguo Testamento? A ver, vamos por favor a Joel 2. Gloria a Dios. Joel capítulo 2, versos 28 al 32. A ver, leo? Margarita, por favor. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nos está describiendo el Pentecostés. Nos está describiendo la venida del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hay algo muy interesante que nosotros tenemos que considerar a la luz de estos pasajes, que en el Antiguo Testamento solamente ciertas personas en específico recibían una revelación de Dios. Esos eran los que tenían el Espíritu Santo, ¿sí? Profetizaban, algunos de ellos escribieron, otros no, pero a final de cuentas tenían ese don de parte del Señor. Pero, oh maravilla, la promesa para el Nuevo Testamento es un derramamiento de Espíritu Santo de tal dimensión que prácticamente
toda la congregación podría profetizar. ¿Sí? Entonces, ojo, porque el ministerio profético del Antiguo Testamento era notoriamente llamativo, notoriamente exclusivo, ¿sí? Pero ahora, en el Nuevo Testamento, lo que nosotros vamos a encontrar es que sigue siendo tremendo, sigue siendo de mucha importancia, pero no es precisamente algo exclusivo de lo que nosotros tengamos que admirarnos demasiado. Vámonos, por favor, a 1 de Corintios 14. 1 de Corintios 14. Verso 1. Y lo lee, por favor. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén, gloria a Dios. Hermana, también el 5, verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Entonces, fíjense qué cosa tan interesante, porque resulta que en el Nuevo Testamento, en las iglesias del Señor, pues la profecía es algo común. ¿Sí? No algo corriente. Ojo. Sí, no estamos desvalorizando la profecía. Pero sí quiero llamar su atención a este aspecto, porque ahorita nosotros, como iglesia, me refiero a todas las iglesias, tenemos siempre cierto problema con los hermanos que dicen o que tienen el don de profecía, ¿sí? Porque, pues aparentemente, así como nosotros buscamos demasiado a un apóstol o a un pastor, pues también ponemos los ojos en un profeta. Como que no estamos teniendo en nuestra propia vida la palabra de Dios suficiente para caminar solos, ¿sí? Aguas con eso, porque si el Señor dio dones, y entre ellos está la profecía, aunque no tengamos el ministerio de profeta, sí debemos de tener el discernimiento suficiente para caminar, ¿sí? Esto es para tener una madurez en nuestra vida. No necesitamos precisamente de buscar a profetas, ¿sí? Quizás esta es la razón por la que se nos advierte, ya sea por Pedro, ya sea por Judas, que van a venir falsos profetas, ¿sí? Entonces, aguas con eso, porque así como hay falsos apóstoles, pues también vamos a tener falsos profetas. Y de una y de otra manera, pues esto es algo muy delicado, porque el profeta sí va a traer una revelación, pero también esa revelación puede venir a nosotros por otro medio. En este caso, incluso que el Señor nos hable a nosotros mismos. Yo recuerdo una anécdota, hace muchos años la platicó un hermano que se llama Pedro Contreras, él es misionero evangelista. No sé si algunos de ustedes hayan escuchado de él. No. El hermano Pedro nos platicaba que él en alguna ocasión, estando en una iglesia, pues él es norteño, no sé si todavía vivirá el hermano y estará con el Señor, pero en aquellos años pues yo lo conocí y él era un hombre norteño y decía que un día se compró unas muy buenas botas de piel de víbora, de esas que usan los rancheros de allá del norte. Y entonces él
se fue a la iglesia con sus botas y no faltó aquel que se las viera y que se las codiciara, ¿no? Y entonces se le acercó uno de esos hermanos que van y vienen sirviendo al Señor de iglesia en iglesia, y le dijo: hermano, el Señor me dijo que usted me iba a dar sus botas. Fíjese nada más qué situación, ¿no? Y entonces el hermano le respondió de una manera muy franca, pero muy ilustrativa. Y le dijo: sí, pero las botas son mías. Queriendo decir con eso que pues si el Señor le decía, pues le tenía que decir a él. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es algo bien interesante. Yo me quedé mucho con esa anécdota, porque hoy en día la profecía también es otro de esos tabúes que hay en la iglesia, y pareciera que ahora resulta que todo gran siervo iluminado es un profeta, pero lo que dice, pues no siempre está ajustando a una revelación que ya tenemos. Por eso el interés de presentarles el otro pasaje en Pedro, donde nos damos cuenta que la revelación profética que se está dando, pues precisamente coincide del Antiguo al Nuevo Testamento. No están hablando diferente cosa. Esos profetas que en un momento dado surgen en la iglesia y que hacen indicaciones que salen de los preceptos bíblicos, pues tenemos que tener cuidado, porque si nosotros pensamos que los profetas todo lo que hablan viene de parte de Dios, ¿sí? ¿Cómo sabríamos si lo que habla en una de esas no lo está hablando por su propio interés? Como dicen, no está dando de su propia cosecha. Dice nuestro hermano Alejandro aquí en un comentario, dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y pregunta aquí: ¿cuánto provecho hemos sacado del don y del ministerio profético como iglesia? Debemos evaluar y discernir el mensaje profético que se imparte. Amén, mi hermano, amén. ¿Por qué? Porque cuando el profeta habla, si nosotros estamos en el entendido antiguo testamentario o bajo el régimen levítico, de que el profeta es el gran hombre ungido por Dios, el más grande y uno entre miles, pues vamos a recibir la profecía, pero miren, así, con carita de tontos, discúlpenme la palabra, y pues en una de esas nos van a hacer errar. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en el Nuevo Testamento, donde el Señor le ha dado a su pueblo, a sus hijos, la manifestación del Espíritu Santo, y la ha dado para provecho de toda la iglesia, digo, no en particular de cada uno, pues entonces nos vamos a dar cuenta que sí, que el hermano puede ser profeta, que el hermano puede servirnos en un momento dado como mensajero de parte del Señor, porque en particular es el don que el Señor le está dando, pero no está hablando fuera del interés de todo el cuerpo. Además, al cuerpo en completo se le han dado también otros dones. Acuérdense que uno de los dones es el don de discernimiento. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Vamos allá. 1 Corintios 12, nada más una página anterior. Dice en 1 Corintios capítulo 12, a partir del verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, en el contexto neotestamentario, es muy necesario apuntar que todos
tenemos dones. Bravo. Si no tenemos dones o no los distinguimos, pues en realidad sería más bien porque no estamos funcionando como parte del cuerpo de Cristo. Amén. Sí me entienden esa parte, mis hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. Yo creo, hermano. Sí, mi hermano, dígame usted. Yo creo que para eso se tiene que diferenciar lo que es el don de profecía de un profeta como ministerio, ¿no? Ajá. O como, a lo mejor como liderazgo que tiene una iglesia, ¿no? Uh-huh. Porque pues profecías todos podemos profetizar, como dice ahí, ¿no? Así como podemos hablar en lenguas, podemos profetizar, a lo mejor en una, cuando está hablando con alguien, ¿sabes qué? Pues Dios me hizo saber esto para decírtelo, ¿no? Y quiere decir que el don se lo puede dar a cualquiera al Espíritu Santo, como Él quiere. Pero ya una persona que se establezca como profeta en una iglesia, con un ministerio, eso ya es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Así Porque es. aquí en Corintios está hablando del don de profecía, bueno, los dones del Espíritu, ¿no? En general. Y ahí está el don de profecía. Y ese, pues creo que lo reparte, como dice, al Espíritu Santo como quiere, o sea. Pero no quiere decir que si tengo el don de profecía o por algún momento Dios me ha dado profecía, no quiere decir que soy profeta. O sea, es a lo que voy, ¿no? Muy buen comentario, mi hermano Jorge. Muchas gracias. Fíjese, es muy interesante lo que está comentando nuestro hermano Jorge por lo siguiente. La confusión en nuestras iglesias al respecto de esas actitudes de los profetas, ¿sí? O de los que tienen el don, es precisamente por eso, por lo que el hermano está marcando. Porque hay una diferencia entre tener ese don, ese regalo de parte del Señor, y el ejercer un ministerio, que en este caso sería ocupar un puesto ya específico, con una función en específico dentro de la iglesia, ¿sí? Ahora, esto no nada más lo vamos a ver en los profetas, también lo vamos a ver nosotros, por ejemplo, en los pastores y en los maestros, porque vamos a encontrar que el Señor da a uno sabiduría, ¿sí? Y también da ciencia, pero no es solamente el saberse la palabra de Dios, ¿sí? Si todo el que supiera de la palabra de Dios fuera pastor o fuera anciano en la congregación, pero no es así. Hay un por qué, un para qué nos lo da. Entonces, allí en este punto vale la pena hacer la diferenciación entre don y ministerio, donde el don es un carisma o regalo, ¿sí? Es un regalo de parte de Dios. Son la lista que está allí en Corintios. Y bueno, no son los únicos dones, hay más, pero vamos a tomar esa de Corintios, es la principal. Y un ministerio, ¿sí? Diferenciarlo con el ministerio, donde el ministerio es un puesto desde el cual se cumple una misión de repartir lo que a su vez Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, esto se va poniendo bueno, mis hermanos, porque no todo el que profetiza es profeta, ¿sí? Así como les decía yo, no todo el que sabe de la palabra, ¿sí?, es un maestro. Vamos a poner el ejemplo del apóstol Pablo mismo cuando él se convirtió al Señor. Ustedes recuerdan que cuando el apóstol Pablo, todavía no siendo creyente, es derribado del caballo por el resplandor de la presencia del Señor, ¿sí? Jesús mismo le habla. Y después de que este hermano Saulo de Tarso, pues ya es sanado de sus ojos, pues él agarra y empieza a hablar, ¿sí? Y cuando él empieza a hablar, pues hasta lo tienen que sacar por atrás. Acuérdense que lo bajan por una canasta porque lo pretenden matar, ¿sí? Pero
la cosa está en que no porque él haya tenido una revelación en donde haya tenido palabra de sabiduría y él empieza a hablar, pues no es ni profeta ni tampoco maestro. Para ser profeta, maestro o cualquiera de los ministerios, se tiene que estar precisamente en una relación de orden en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, aunque en el Espíritu, por el Espíritu, tengamos un don, no es que tenemos el ministerio, sino hasta que el Señor Jesús nos toma y dice, ahora tú veías, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo en la milicia. Seguro han visto muchas películas de esto. ¿Cuántos soldados no son entrenados? ¿Cuántos soldados no se preparan para ser soldados? Pero cuando se necesita mandar a alguien, se selecciona en un grupo especial, no se manda a todos, ¿sí? Y ahí es donde surgen algunos pues dichos como el de carne de cañón, ¿sí? Imagínense si nosotros agarramos a cualquiera que va pasando, le damos un fusil y lo mandamos a la guerra, pues es carne de cañón, en el sentido de que es el primero que va a morir, ¿sí? Los que quieren verlo mejor ilustrado, si ustedes ven esa película que se llama El Patriota, que es de este señor Mel Gibson, se van a dar cuenta que los guerrilleros, la población que quería colaborar para liberar a su nación del yugo inglés, pues simplemente le dan un arma y los mandan a la batalla y caen, pero por montones, ¿sí? Porque no saben pelear, o saben usar armas, pero no es su lugar, no están experimentados. Entonces, cuando el Señor toma a alguien para ejercer un ministerio, el Señor lo prepara. En Gálatas se menciona el testimonio del apóstol Pablo, y él se va y está fuera del radar, vamos a llamarlo así, durante varios años. Entonces, en un momento dado, ya no lo vemos, sino hasta que ha madurado, y entonces regresa a servir al Señor. Entonces, lo mismo le pasaría en este sentido a un profeta. Si alguno de nosotros recibe una revelación de parte del Señor, ¿sí? Yo quiero, ¿cómo dicen? Casi como ejemplificarlo, como escenificarlo, pero imagínense que recibimos algo precioso. El Señor nos habló, quizás de noche, quizás en sueños, el Señor nos reveló, ¿sí? No nos sentiríamos eufóricos porque tenemos algo nuevo, el Señor nos mostró, ¿sí? Nos reveló un secreto, nos mostró algo del futuro, ¡wow! Hasta nerviosos nos podríamos poner. Pero ahora viene la cuestión, ¿qué hacemos con eso? Si nosotros hablamos por hablar, podríamos equivocarnos. Regresando a la cuestión de la milicia, ¿cuántos de ustedes supieron que el problema del famoso Culiacanazo fue que una unidad militar tomó la decisión de entrar sin reportarlo a su mando? ¿Sí? No siguen las noticias. Pero fue un problema bárbaro porque Culiacán se volvió un estado de guerra, ¿sí? Y al final el gobierno tuvo que dejar ir al malo al que habían agarrado, porque la patrulla tomó la decisión, ahorita podemos, ahorita lo tomamos. ¿Qué pasó? Quizás pensaron llevarse la medalla de haber capturado al hijo del Chapo. ¿Quién sabe? Hay muchas cosas allí que analizaríamos mejor con la psicología, ¿no? Pero cuando se tiene la oportunidad de hacer algo y se hace al calor de la batalla, sin tomar una relación de la responsabilidad que tenemos, pues a veces se riega. Y entonces, en ese sentido,
un hermano que recibe una revelación de tipo profético porque es un don, pues tiene mucha responsabilidad en lo que va a hacer con eso. Y si no es un ministerio que el Señor le está dando, ¿sí? Quizás habría que regresar y decirle, Señor, ¿por qué me lo estás mostrando? Pero déjenme decirles que hay bastantes testimonios por allí de problemas que se han sucedido en congregaciones, porque de repente el profeta dice algo y en lugar de producirse reconciliación, en lugar de producirse un ambiente de ministración, se produce lo contrario. ¿Sí? Y hermanos que se sienten exhibidos, pues se enojan, se salen o reclaman. ¿Sí? Matrimonios que se caen, familias que se destruyen. ¿Sí? Entonces allí nosotros tendríamos que tener en cuenta esa parte. Dice el hermano Alejandro, existen varios aspectos del mover profético. Está el movimiento profético del Antiguo Testamento y el espíritu de profecía, el don de profecía y el oficio o ministerio profético. ¿Sí? Ahí está, precisamente es lo que venimos comentando. Miren, en el Antiguo Testamento nosotros nos vamos a encontrar con algunos personajes como en el caso de Balaam. ¿Sí? El profeta Balaam era un profeta. Él ejercía un ministerio como profeta. Y pues la verdad es que él aprovechaba ese don y lo explotaba por dinero. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel entra a tierra prometida, pues lo buscan como profeta para que maldiga al pueblo del Señor. Pero ahí tenemos nosotros una dificultad, porque nos encontramos con que es un profeta, pero que está trabajando, vamos a llamarle, del lado oscuro. ¿Sí? Está trabajando para los malos. Y así podemos encontrar nosotros a varios ejemplos en donde vienen espíritus, ¿sí? E intervienen esa comunicación y los profetas profetizan. ¿Sí? Acuérdense que a los reyes de Israel seguido les profetizaban grandes maravillas. ¿Sí? Y claro, los profetas del Señor eran buscados para ser muertos porque ellos les profetizaban en contra, ellos los frenaban. ¿Sí? Un ejemplo también lo encontramos con Juan el Bautista. Juan el Bautista profetizaba y le disgusta al rey Herodes, ¿sí? Y a través de Herodías, pues lo meten a la cárcel y finalmente lo matan. Pero nosotros podemos encontrar cómo el sumo sacerdote Caifás, ¿sí? Siendo sumo sacerdote, él dice, él los corrige y les dice que pues ellos no saben realmente del asunto de Jesús, pero a él le ha sido revelado que era necesario que muera Jesús para que la nación se salve. Y entonces uno dice, vaya, entonces el sumo sacerdote sí tenía revelación. El problema es qué hizo con esa revelación. ¿Sí? Y entonces ahí es donde entramos a diferenciar, como decía nuestro hermano Jorge, de un profeta que tiene un don, ¿sí? Que tiene esa revelación, y luego lo que se hace con esa comunicación, que ya sería el ministerio de profeta. En el caso de estos hombres que les digo que erraron, pues si quizás estaban teniendo un ministerio, quizás ese ministerio no era de parte de Dios. ¿Sí? Quizás era un ministerio impuesto por el hombre, o quizás era un ministerio que había caído de la gracia del Señor, y pues ellos no dejaban de ejercerlo, ¿no? En fin, muy bien. ¿Hasta allí preguntas o comentarios, mis hermanos? Pastor, Sí, mi hermano Jonás. podríamos decir brevemente entonces que los dones son de carácter local y los ministerios ya es para el trabajo en varias iglesias. No así, mi hermano. Más o menos es una cuestión así de nivel, pero no así. En realidad, los dones son aspectos de preparación para los siervos del Señor. ¿Sí? Y los ministerios son campos de acción para los siervos del Señor. Entonces, vamos entendiendo
que si nosotros ejercemos un ministerio y no estamos respaldados por el don del Señor, ¿sí? Realmente no tendríamos con qué trabajar. Cualquiera que sea ministro de parte del Señor, el Señor le dé el equipamiento. A usted no lo va a mandar el Señor a algún lugar sin previamente darle con qué. ¿Sí? Ahora, respecto de si es local o es, vamos a llamar internacional, no, allí no, porque los dones y los ministerios tanto se ocupan de manera local como de manera global, ¿sí? Ahí la única diferencia sería el tipo de llamamiento ministerial que uno recibe, porque si estamos en un equipo apostólico, vamos a llamarle así, para no chotear demasiado la palabra ministerio, si estamos trabajando en un grupo apostólico, pues el Señor nos va a llevar a ejercer un don y un ministerio sobre de varias congregaciones. Pero en el caso de la localidad, de todas maneras, nosotros vamos a tener un don y un ministerio, ¿sí? Me gustaría ilustrarlo de la siguiente manera, mis hermanos. Miren, ¿recuerdan ustedes que en Tito capítulo 1, versículo 5, está el mandamiento apostólico en el que Tito va y pues ordena las cuestiones de las iglesias en Creta? Dice, por esta causa te mandé, ¿se acuerdan? Corrige lo deficiente, pero también ve la manera de levantar allí ancianos, ¿sí? Ahora, esto es una cuestión delicada porque no cualquiera puede ser anciano de una congregación. Por eso hay una lista con una serie de principios básicos apostólicos, vamos a llamarle, de cómo elegir a un anciano. Entonces, pues ya hace su selección este Tito, los llama a ministrar, pero no puede llamar a gente vacía. Estamos diciendo que son hermanos de la iglesia, son creyentes, son bautizados. Ya se refleja en ellos el mover del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, ¿tienen qué? Tienen dones, ¿ok? Entonces, pues si ya fueron bautizados por el Espíritu Santo y ya se va viendo cuáles son los dones que ellos tienen, pues en la administración de este emisario apostólico, pues queda el decidir, bueno, a ver, hermano, tú hazte cargo de esto, hermano, tú hazte cargo del otro, todos conforme la medida del don que les fue dado, ¿sí? Y también respaldado por la revelación, porque no podemos nosotros imaginar que Tito lo hizo a su puro arbitrio, no, sino que Tito tuvo que haberse puesto en ayuno y en oración y recibir de parte del Señor una palabra que le indicara que pusiera en servicio a tales o a cuales hermanos. De hecho, nosotros vemos que eso mismo le ocurrió en su propia vida a Pablo. Acuérdense que él era parte de la iglesia de Antioquía y allí había pastores y maestros, o sea, había gente con dones, ¿sí? Y en el mover del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les hace ver a los hermanos, precisamente a los ancianos, precisamente a los hermanos que están ministrando como líderes en esa congregación, pues que es necesario salir y llevar el evangelio más allá de esa congregación local, ¿sí? Y entonces, ¿a quienes se ocupan? Pues son a hermanos que ya tienen dones, ¿sí? Y en ese momento se les designa en un ministerio especial, pero ya tenían ellos un ministerio. La Biblia dice allí que había profetas y maestros. Entonces nosotros podemos imaginar, ¿sí? Podemos concluir que Pablo pues era profeta o maestro en Antioquía en el momento en el que se le llama, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en un instante, teniendo ya los dones y bajo la designación de nuestro Cristo, pues entonces se recibe un ministerio. ¿Hasta ahí vamos bien, mis hermanos? ¿Sí? Esto es algo bien interesante.
mis hermanos, porque cuando nosotros nos ponemos a hablar de eso, nos vamos a empezar a poner de acuerdo en cómo podemos nosotros movernos en la congregación, asignando o designando hermanos para esto o para aquello. La primera regla, mis hermanos, es que esto no es al puro arbitrio o imaginación de los ancianos, no. Los ancianos tenemos que ponernos de acuerdo, plantear el asunto, ¿sí? Y llevarlo delante del Señor en ayuno y en oración, ¿sí? Para esto, pues los ancianos tienen que ser personas que ya tienen dones y que ya tienen un ministerio en la congregación, ¿sí? Que son pastores de la congregación, obispos de la congregación. Pero cuando se decide que alguien tiene que ocupar tal o cual puesto, pues tenemos nosotros, y como lo dice la palabra obispo, ¿sí? Obispo, tenemos nosotros que supervisarlo, porque se le asigna al hermano, pero pues aguas, porque si es un hermano al que no tenemos probado que ese sea su ministerio, pues no lo debemos de dejar solito, ¿sí? Y por el otro lado, el hermano que es asignado a una misión dentro de la iglesia o hacia otra iglesia, ¿sí? Pues no debe de abrazar el ministerio como algo suyo, sino que debe de ser más bien como más noble, como más humilde, ¿sí? Y ocupar ese puesto con todo el esfuerzo y el fervor que se necesita de cumplir una misión, no para los ancianos, sino para Cristo. Amén. Y ese es el caso que nosotros vemos en la Biblia al respecto de Timoteo. Porque cuando leemos la carta, la primera carta a Timoteo, nos vamos a dar cuenta que en algún momento Timoteo no se sintió ya seguro. Y el apóstol le dice claramente, nadie tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo. Y le da algunos tips, vamos a decir, ¿sí? A los ancianos, trátalos así. A las jóvenes, trátalas así, ¿sí? Entonces, si ustedes revisan esas cartas, se van a dar cuenta que hay lo que hoy llamaríamos un coacheo, ¿sí? De parte del apóstol para con el enviado, como lo puede haber de los ancianos para con el resto de los ministerios de la iglesia o aún entre los mismos ancianos, ¿sí? Porque en realidad lo difícil de entender de un ministerio está en que un ministerio no necesariamente es para toda la vida. ¿Hay algún pasaje bíblico donde diga que los ministerios son para toda la vida? Hay un pasaje que dice que los dones de Dios son irrevocables, ¿sí? Aunque nos portemos mal, ahí están los dones. Y ejemplo lo tenemos en los que hacen mal, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos pastores, que hacen mal, tienen el don, nomás que lo usan torcidamente. Pero al respecto de los ministerios, el ministerio es una cuestión de utilidad del cuerpo. Así que si en un instante el Espíritu Santo nos habla, obviamente está hablando Cristo a través del Espíritu Santo y nos dice, ¿sabes qué? Tu hermano, eres útil, ve y habla esta palabra. Pues aparte de que mejor nos sería obedecer, no vaya a ser que nos pase lo que a Jonás, no al hermano Jonás, sino a Jonás el profeta, ¿ok? Que nos trague el pez. Además de eso, pues es una cosa que nos es impuesta, lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, ¿sí? El hablar de la palabra le era impuesto. ¿Por cuánto tiempo? Pues no lo sabemos, mientras el Señor lo diga. Déjenme comentarles que como pastor duele muchísimo cuando la obra no resulta. Echarse para atrás y ya no seguir una obra en un lugar es algo que duele muchísimo, ¿sí? El ver a un hermano que estuvo firme en el evangelio, verlo ahora que se retira o que anda en malos pasos,
es algo que duele muchísimo. Pero hay una cuestión. Nosotros fuimos enviados con un propósito. Y si el Señor ahora nos dice, muévete a otro lugar, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Obedecer a nuestro amor propio u obedecer al Señor? ¿Cómo lo ven ustedes? Obedecer al Señor. Amén. Entonces ahí entra algo muy, muy interesante. Ahora, la parte que corresponde al profeta es algo muy profundo, porque la Biblia dice que el profeta habla misterios de parte de Dios, revela misterios de parte de Dios, ¿sí? Es una parte que debe de ser para edificar a la iglesia. Un profeta neotestamentario está en el contexto de la iglesia. Hoy en día no debería de haber profetas que vayan y vengan solos como chivitas silvestres de un monte a otro. No, deben de estar incorporados a la iglesia, ¿sí? Pero tenemos un problema de visión doctrinal. Acuérdense que muy buena parte de las doctrinas de hoy en día, en realidad, son doctrinas de tipo antiguo testamentario. Si nosotros seguimos una doctrina antiguo testamentaria, al respecto del apóstol no tenemos problema porque él solo aparece en el Nuevo Testamento. Pero si seguimos una doctrina antiguo testamentaria o de tipo levítico, vamos a tener una confusión entre la función y entre la forma de manejarse de un profeta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces es la razón por la que hoy en día vemos a tantos hermanos que tienen un ministerio independiente. Se levantan como profetas, pero no pertenecen a ninguna congregación. No la cuidan, no participan en su edificación, no están obedeciendo un orden como cuerpo, sino que simplemente ellos se levantan, dan una gran palabra y pues siempre tienen que decir grandes cosas, porque si dicen grandes cosas, pues no son profetas a la vista de los hombres, ¿sí? Pero al final, lo que nos damos cuenta es que pues están haciendo mal uso de un ministerio. Tienen, más bien de un don, tienen un don. La cuestión es qué pasa con su ministerio. La cita es 1 Corintios 14:3. Gracias, hermano Alejandro. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Fíjense nada más, 1 Corintios 14:3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero si el ministerio profético que un profeta está desarrollando es más parecido al fenómeno del circo, ¿verdad? Donde uno va con el profeta para que le revele qué va a hacer con el negocio, que le revele si se va a casar este año, que le revele. Estamos yendo a ver un adivino. Y entonces allí habría que preguntarnos si lo que tiene es el don de profecía, ¿sí? Y lo ejerce como un ministerio profético, o lo que tiene es un espíritu de adivinación. Y claro, pues para no verse mal, se hace llamar profeta. ¿Comentarios, mis hermanos? ¿Hasta ahí vamos bien? Yo quería hacer el comentario. En una iglesia, justamente cuando apenas conocí al Señor, había en esa iglesia justamente una profeta que todas la admiraban, la querían mucho porque era de gran ayuda y edificación para la iglesia. Entonces ella era hermana del pastor y en una ocasión que los visité, pues yo comenzaba en el evangelio. Entonces ella durante la administración, el domingo, mientras estaba la alabanza,
pues ella incluso alababa al Señor, como con gran espiritualidad, agarraba su pandero y pues yo decía, ay, qué hermana tan centrada en el Señor. Ella, eh, ella pues decía, a mí el Señor me usa en gran manera y el Señor me da revelación. En cierta ocasión que me invitaron a su casa, llegué a su casa y sucede que más tarde había una fila esperando entrar a su casa. Entonces era una tarde de oración. Entonces yo decía, bueno, pues a qué horas vamos a orar, ¿no? Y pues sucede que decía, no, no es el momento, deja que pase la gente. Pasó la gente y se arrodillaba. Dije, bueno, pues vamos a orar de rodillas. Pero sucede que ella se sentó en un lugar y y según ella recibía el Espíritu Santo y comenzaba a moverse frenéticamente porque recibía el Espíritu Santo. Entonces para mí era muy normal porque en la iglesia que asistía era muy común eso. Pues sucede que la gente pues comenzó a pasar y se arrodillaba junto a ella y ella comenzaba a decirle qué iba a pasar con su negocio, cuánto dinero iban a ganar, y yo me quedaba extrañada, ¿no? ¿Cómo que es eso? Y ella le decía, vas a hacer esto y aquí, no debes de ir aquí o acá o allá. Pasaba otro y de nuevo le hacía una pregunta, ¿y qué va a pasar con mi mamá? ¿O quién me robó esto? Y él decía, ay, te lo robó fulano, hizo sutano. Para mí era muy confuso, pero realmente era claro que pues realmente era divina. Y en la iglesia era la más espiritual, pero también tenía lo común que en las iglesias que reciben el Espíritu Santo y empiezan frenéticamente a moverse, y a gritar, Señor, te amo, y bla, bla, pero realmente pues era totalmente diferente. Y después de conocer realmente la realidad, me preguntaba, cuando ya no estaba en iglesia, digo, ¿qué el pastor no se daba cuenta si era su hermana? O para ellos era algo común, o la iglesia vivía totalmente engañada, ¿no? Y era, entonces para mí fue sorprendente, pero pues ahora me doy cuenta que era un espíritu de adivinación y que tenía engañada a toda la iglesia. Me imagino que como esos casos debe de haber, me imagino que en otras iglesias, debe ser algo que también si no se tiene el Espíritu Santo y si no se nos da ese discernimiento, pues fácilmente caemos. Y en esa congregación, pues muchos hermanos decían que gracias a ella, pues su negocio iba muy bien, que porque ella le profetizó que su negocio iba a marchar muy bien por ciertos años y que en ese tiempo se compraba una camioneta y demás cositas, ¿no? Entonces, yo me sorprendía mucho, pero realmente es una realidad y un testimonio en lo que no hay que caer. Gracias, mi hermana. Pues sí, ese tipo de cosas sucede también porque en la iglesia actual, muchas veces está considerando solamente un ministerio como el principal, cuando la revelación bíblica es que tenemos no uno, sino varios ministerios, diversidad de dones. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hermano, ¿me escucha? Sí, mi hermano Sergio, diga usted. A ver, ahorita yo con lo que dijo la hermanita Silvia, Ajá. yo ahorita encontré en Primera de Samuel 9:9. Sí, mi hermano. Dice así: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Ok. A ver, explíquemelo. Sí. Bueno, el don de profecía implica un nivel de revelación. ¿Sí? Y en ese sentido, pues sí es posible que un profeta, verdaderamente un profeta, pues le hable a usted de una serie de cosas que no están a la vista del hombre. ¿Sí? El problema lo tenemos cuando se empiezan a presentar algunas otras cuestiones, porque una cosa es consultarnos a un hermano que tiene el don de profecía o el ministerio de profeta,
Y otra cosa es cederle a ese hermano un lugar que a Dios le corresponde. ¿Sí? En el testimonio que estaba comentando nuestra hermana Silvia, un aspecto que me llamó la atención fue que ella nos dice que pues están hincados, están de rodillas, y cuando venían con esta hermana que tenía el don profético, vamos a suponer que fue un ministerio profético, pues se arrodillaban con ella y le preguntaban. Entonces, yo allí me imaginaría que no era así con el profeta Samuel, porque lo que nosotros encontramos es que cuando un ministro del Señor recibe el lugar de Dios, pues este hermano o hermana dice, momento, porque yo no soy más que un hombre, ¿sí? Aún los ángeles, pues, se quitan de ser adorados, ¿no? Obviamente los ángeles del Señor. Pero en este pasaje, pues sí, lo que está sucediendo es que la gente que tenía dudas, que quería consultar, pues iba con el varón de Dios, ¿sí? Le llamaban vidente. Pero es eso, mi hermano, que el tener un don de profecía, pues también implica el tener un nivel de revelación de cosas ocultas, así que se le podría llamar que era vidente, ¿sí? Agua solamente por no llegar a la idolatría. ¿Sí queda claro, mi hermano? Sí, hermano. Gloria a Dios. Sí. También quiero comentar que en otro caso, de lado contrario, también en una reunión de grupo de oración, igual regularmente como que eso se da en un grupo de oración, ahí estábamos todos hincados, orando y demás. Cuando yo llegué estaba ya una hermana, estaba sentada en una silla y pues ella decía que tenía palabra del Señor, y ella decía, soy el Señor, quiero que me obedezcan, quiero que ustedes sean fieles, vengo pronto, y comenzó a hablar y hablar. En eso entró, también igual no conocía bien, en eso entró una jovencita, todos estábamos hincados, éramos como 20 personas alrededor, y llega ella y se le para enfrente y le dice, espíritu engañador, fuera en el nombre de Jesús, y quiero que me digas quién eres, y todo así como que qué pasó, ¿no? Y en ese momento ella pues empieza a retorcer y demás, empieza a vomitar y empieza a decir, soy el diablo y no sé qué, y entonces, y ella se levanta y con voz de autoridad y nos dice, pues en el nombre de Jesús sales, y quién eres y cómo entraste. Y después nos dice a nosotros, dice, ¿no les da vergüenza estar ahí hincados, que no se dan cuenta, no pueden discernir, no escuchan las palabras? Entonces, y ya después hizo una liberación. Pero mientras, pues realmente cómo es tan engañador que uno cae, y si no sabe, pues realmente entonces también hay que tener cuidado del otro lado, ¿no? Los dos extremos. Pues sí, efectivamente. Gracias por el testimonio. Es algo tremendo. Miren, ahorita a nivel de todas las iglesias hay un mover de sensacionalismo muy fuerte. Entonces esos cultos donde la gente se estremece, donde grita, donde el profeta grita más duro y bueno, se manifieste el enemigo o no, todos estos tipos de cultos, de servicios, la verdad lo que están denotando es una locura, un desorden dentro de la iglesia. A eso se refiere el capítulo 14 de Primera de Corintios, porque pues los hermanos todos tenían dones. Acuérdense que los corintios tenían todos los dones, pero el problema era el desorden que se tenía, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, cuando les escribe, les muestra cómo debe de darse un orden. Y se pone interesante porque
nosotros sabemos que una de las manifestaciones más fuertes que hay en la iglesia, pues es el de la oración en lenguas, o profecía en lenguas. Y la otra, pues es también la de palabras en el entendimiento, ¿no? O profecía en idioma local. Entonces, en un instante, nosotros podemos darnos cuenta que en ese sensacionalismo que se ha levantado en los cultos o servicios de tipo pentecostés, la gente grita mucho, todo mundo grita, eso es una situación pues de espantarse, ¿no? Porque ya no sabe uno si se retuercen por el espíritu, se retuercen porque es un espíritu inmundo, ¿no? Y ponen cada cosa a hacer, pero ahí es donde nosotros tenemos que regresar a nuestros principios fundamentales. Ahí sería otra vez recordar el solo escritura, ¿no? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Lamentablemente la iglesia se fanatiza mucho por desconocimiento. Entonces, necesitamos revisar esa parte de orden, porque no porque haya profecía o lenguas en un servicio, por eso estamos actuando bien. Tiene que haber un orden, tiene que haber un equilibrio. Y quizás una de las cosas más importantes es precisamente el buscar el conocimiento de la palabra. Si en una congregación hay un orden y el profeta que se levanta y da la profecía, a lo mejor no es profeta, a lo mejor solamente tiene el don de profecía, pero da la profecía, ¿sí? Si en un momento dado en la iglesia hay los dones suficientes para poder juzgarlo, bueno, está bien. Pero en nuestras congregaciones donde solamente tenemos al superpastor y al fabuloso profeta, y de repente el superpastor deja que el fabuloso profeta escandalice y diga cosas que nadie revisa si están en la Biblia, pues de repente en un instante la congregación se va a empezar a mover hacia afuera del cristianismo, hacia afuera de lo que está en la Biblia, hacia afuera de lo que es congruente, ¿sí? Y ahí es donde a veces nos empezamos a preguntar si los que se caen, si los que se botan de la risa, si los que pues se desmayan son genuinamente cristianos o parte de una manifestación verdaderamente del Espíritu o no, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que tener ese cuidado. Ok, yo quiero terminar comentándoles prácticamente lo que vamos a tener que dejar para la otra semana por razones de la hora, pero hay algo que nosotros tenemos que considerar mucho con los profetas y con las profecías. La revelación que tiene que ver con nuestra salvación y con nuestro testimonio en esta tierra está en la Biblia, ¿sí? Aunque la palabra profética sea verdadera, ¿sí? Nosotros no debemos de ignorar las escrituras. Valga, las escrituras van primero, mis hermanos, ¿sí? Si un profeta nos lleva fuera de lo que están las escrituras, algo anda mal, ¿sí? Esa es la prevención que nos hace Pablo en Gálatas, porque se levantaron algunos hermanos por allá y empezaron a llevar a la gente hacia la ley, ¿sí? Y si ustedes revisan el movimiento, particularmente el movimiento de los mormones, ¿sí? Ellos recibieron sus profetas, pero la palabra no tenía que ver con la Biblia, sino con una nueva Biblia. Y allí fue donde se salieron. Entonces los mormones son pseudocristianos, porque les hablan de Cristo y les hablan de una Biblia, pero a la hora de la hora tienen su propia Biblia y sus propios motivos aparte, ¿sí? Ese sería un punto. Y el otro punto es, ¿cuál sería el orden para nosotros en nuestros servicios recibir palabra profética? ¿Sí? Y lo mismo
otras manifestaciones, particularmente el don de lenguas. Nos escribe el hermano Ricaño, la realidad es que nuestra identidad como iglesia se perdió. Ahora las congregaciones como grupos, solo uno en la reunión lleva la dirección y al inicio no fue así. ¿Sí? Así es. Entonces, es parte de nuestra herencia católico-romana, mis hermanos, que después de 1300 años de iglesia católica, pues la iglesia protestante surge con un párroco, al cual después le llaman pastor, pero en el inicio, en la administración, pues todos los hermanos tenían lugar, ¿sí? Y no había esa liturgia que hoy tenemos casi de manera programada, ¿no? Que decimos tanto tiempo para la alabanza, tanto tiempo para la palabra, tanto tiempo... No, sino que esas reuniones eran, valga, más libres, ¿sí? Y entonces si alguien tenía algo que aportar, lo hacía en el mover del Espíritu Santo, entre alabanza, entre palabra profética, entre ministración. Todavía llegamos a tener cultos así, pero si ustedes lo revisan, son los cultos en los que no tenemos un itinerario tieso. Si ustedes han asistido a una reunión bautista, metodista o presbiteriana, pues todo es reglamentado con tiempos y momentos como la misa. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque somos parte de la Iglesia de Cristo, el Espíritu Santo interactúa con nosotros todo el tiempo, a través de los dones, a través de los ministerios, pero es un orden de parte del Señor, no de parte del hombre. Amén. Gloria a Dios. ¿Dudas, preguntas o berrinches, mis hermanos? Sí, entonces, hermano. Hermano Jorge. Sí, entonces se puede decir que sí, que debemos darle libertad a, si algún hermano o Dios le ha dado el don, o sea, el Espíritu Santo le ha dado el don de profecía o de cualquier otro, deberíamos de la iglesia fomentar eso para llegar al momento en que se puede dar en los cultos ese tipo de manifestaciones de profecía, de sabiduría, no sé, todos los dones, y no tampoco satanizarlo de la manera de decir que no se va a dar, ¿no? Sino que se fomente incluso entre los hermanos, porque a mí me queda muy claro eso de que muchas de las veces como que se trunca así como en lo secular están los talentos, mucha gente no se dedica a lo que su talento Dios le dio, ¿no? Dios le dio un talento y no lo ejerce, ¿no? Podemos caer en lo mismo en la iglesia, ¿no? De que Dios le ha dado un don y no lo puede ejercer, ¿no? También porque no sé, especialmente lo de profecía y lo que veíamos del apóstol, porque se trunca, ¿no? Por este apostolitis que hay, o esta profeticis, o como le queramos decir, ¿no? Sí, así es. Entonces, por eso se trunca a los hermanos que Dios les ha dado esos dones, ¿no? Ese era mi comentario. Gracias, mi hermano. Sí, así es. Fíjense ustedes que lo que pasa es que en la falta de comprensión se vienen las restricciones. Miren, vamos a equipararlo a esto con una familia donde hay papá, mamá, abuelos, tíos y desde luego gente joven, niños, ¿sí? Todo tiene un orden, pero cuando no se logra transmitir ese sentir de orden que tiene que ir de los más viejos hacia los más jóvenes, se empiezan a dar desórdenes y llega un momento en el que temiendo la falta de respeto, los padres se ponen impositivos y viene esa situación que les decía yo de este señor Héctor Suárez, ¿no? El argumento de que porque soy tu madre, y esa es la última palabra, ¿no? Ya ante eso no se apela a nada. En la iglesia nos sucede algo similar. Por eso es tan importante que nos reunamos juntos a estudiar la palabra y a distintos niveles.
No nada más los niños, no nada más los maestros, no nada más las damas, no nada más los varones, también los ancianos, también los líderes, el grupo de alabanza, el grupo de oración, todos en los distintos niveles tengamos comunión entre nosotros y con el Señor, estudiando juntos la palabra, porque ahora sí, si hay madurez, pues todos podemos participar, pero si no, lo que está pasando es el clásico, cállate porque tú no sabes nada, ¿no? ¿Sí? Cállate porque aquí los niños no hablan, ¿sí? Ahorita me estaba acordando del testimonio en una iglesia en la que participamos como apoyo hace muchísimos años ya, en la que el Señor trajo a través del Espíritu Santo bendición en los jovencitos. Entonces los jovencitos empezaron a hablar en lenguas y empezaron a querer profetizar. Y los hermanos más viejos los callaban. Les decían que esas cosas no eran para los jóvenes. Pero la misma escritura dice precisamente ahí en Joel que nuestros jóvenes van a participar. Aquí el detalle es que si nosotros somos restrictivos, pues vamos a truncar, ¿sí? Y todo va a quedar debajo del ministro local, y si el ministro local, el más grande ministro local, pues es el pastor, pues entonces no va a haber nada fuera del pastor, ¿sí? Y esa es una de las razones que ha llevado a la iglesia a moverse en rebeldía. Así como el hijo no puede vivir libre en casa de un padre o una madre restrictiva, pues tampoco el evangelista puede vivir cómodo y entonces empieza a salirse a evangelizar. Y el resultado es que sí evangeliza, sí habla la palabra, pero no lo hace en el contexto de la iglesia, sino que lo hace en rebeldía. Todas esas ovejas, nuevas ovejitas, pues se ponen a vagar por allí como hijos sin padre, en vez de venir a la iglesia y formar parte del cuerpo. Y lo mismo con cada una de las funciones de la iglesia. Por eso nosotros, les digo, tenemos que llegar a esa madurez en donde, comprendiendo la función que tenemos, pues en nuestras reuniones fomentemos sin desorden la participación de esos ministerios, ¿sí? Y poco a poco, pues tener mayor madurez. Pastor. Hermano Jonás. Y ahondando un poquito más en lo que nuestro hermano Jorge decía, pero también se presentan diversas situaciones en varias iglesias donde solamente el pastor y su círculo interno son los que tienen el ejercicio y el derecho de poder realizar esto, ¿no? No está permitido para todos los demás, no importando que tengan 5, 10, 15 años. Y si yo de repente veo que alguien empieza a desarrollar estos dones, los mantengo hasta como que esa figura son los enanos de los circos, ¿no? Son los que sirven para diversión, los que van a estar ahí, los que trabajan, los que sirven de otra manera, pero a mí es muy evidente que tiene de parte de Dios dones y que los puede desarrollar, simplemente lo entretengo, ¿no? Porque solamente mi círculo interno, mis allegados, son los que pueden realizar esto. Sí, así es, mi hermano, exactamente. Es que ese es precisamente el problema de tener un buen orden humano y un gran desorden espiritual. ¿Sí? Al final de cuentas, humanamente nos vemos muy bien, pero espiritualmente es otra cosa, ¿no? Entonces, a veces las iglesias ya ni iglesias son clubs, ¿sí? Clubes, o ¿cómo les llaman esto? Logias, ¿sí? No se comportan, no se mueven como iglesia. Entonces, el Señor nos tiene que dar entendimiento y nos tiene que dar también pues el renovado sentir de regresar a las Escrituras. Amén. A lo menos ahorita con lo que hemos estado comentando, quiero confirmarles, hay 3 doctrinas que en la actualidad están torciendo muchísimo a la iglesia. Una de ellas es una doctrina en donde le hemos quitado al cristiano el lugar de la santidad de Dios, de tener
la presencia de Dios, y se la otorgamos al inmueble, la doctrina de los templos, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos al Espíritu Santo, no los lugares. La santidad la tenemos nosotros, no los lugares de reunión. Por consiguiente, no tenemos templos, tenemos lugares de reunión, ¿sí? Otro, pues es precisamente la idea de los pastores o del sumo pontífice. Llamémosle apóstol o llamémosle pastor, pues como es el más grande es el que ordena, y si él no permite, nadie hace nada. Pero déjenme decirles que el comandante es Cristo, ningún hombre. A lo mejor es un general de 4 estrellas, pero siempre va a haber uno que tenga 5, y ese es Cristo. Amén. Y lo tercero, pues son los diezmos, porque es la acaparación irracional de los bienes de la congregación, en donde tenemos precisamente a hombres con muchos recursos en congregaciones pobres. Y claro, pues ya revestidos con todos esos recursos, pues nos hacen lo que el gobierno, con nuestros propios recursos, nos someten. O díganme si no es así. ¿Sí? Entonces, vayamos teniendo cuidado en eso, y pues por eso sigamos con este sentir de estudiar juntos, con tal de que el Señor nos presente una iglesia más libre, ¿sí? Una iglesia más espiritual, y también la oportunidad de distinguir si algún hermano pues no está conforme a ese sentir que es bíblico, a un sentir bíblico espiritual, pues tratarlo de corregir, de traerlo de regreso, ¿sí? Porque pues es muy lamentable, pero de repente en el mover de la iglesia las cosas no se dan porque no todos estamos en un mismo sentir. ¿Ven? Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. ¿Les parece bien? Vamos a hacer oración juntos, ¿sí? Yo les invito, mis hermanos, vamos a orar al Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado para estudiar en este lunes. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que podamos estar delante de ti con este sentir de regresar a tu escritura, de buscarte a ti, Señor. Y permite, Señor, que nuestras dudas se vayan aclarando. Verdaderamente todo esto se compondría mucho si nosotros tuviéramos un corazón dispuesto y admitiéramos directamente tus enseñanzas, porque tú no te equivocas. Pero también comprendemos, Señor, que debemos de avanzar como un solo hombre, como la iglesia de Cristo, enlazados los unos a los otros, Señor, como el cuerpo está enlazado por coyunturas, Señor, por huesos, por músculos, así nosotros, de un hermano al otro, de un ministerio al otro, de un don al otro, Señor. Todo para edificación del cuerpo de Cristo. Bendícenos ahora y permite que todo esto que hemos hablado sea razón de reflexión y de investigación en la palabra, de afirmarnos en ti, Señor, y de trabajar solo bajo la comandancia de nuestro Señor Jesús, nuestro Cristo. Gracias, Padre. Así te bendecimos y te pedimos que nos des a todos salud y nos des a todos bendición para seguir adelante en esto que tú nos has dado, Señor, porque tuya es toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues sigamos adelante en todo esto. Y pues ahora nos vemos, estamos al lunes, nos vemos nuevamente para el miércoles, ¿verdad? Con nuestro hermano Alejandro y la